El día de hoy quiero hablar con ustedes bajo el título Amor Real. Y quiero empezar con una pregunta. Para ustedes, ¿qué es el amor? Cuando escuchamos la palabra amor, ¿qué es el amor? ¿Quién me puede explicar desde su propia palabra, de su propia experiencia, qué es el amor? ¿Cómo lo definirían en pocas palabras? De donde nace todo lo bueno, correcto. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es amor, chiquillos? Voluntariamente elegir sentir cariño por alguien, creo que es una buena definición. ¿Y nadie más? Creo que a veces el concepto del amor es un concepto que es algo difícil de explicar y el mundo ha tratado, o en nuestra sociedad se ha tratado de explicar de muchas maneras, como para empezar a comprender de qué se trata. O sea, cuando vamos a hablar, cuando hablamos de amores, ¿de qué se trata esto? ¿Qué realmente es? No sé si les ha pasado, pero de repente usted está en una relación de pareja y usted se pregunta, bueno, ¿y será que me ama? ¿O será que lo amo? ¿Cómo me doy cuenta que yo amo a esa persona? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Verdad? ¿Realmente es amor? Y yo creo que cuando venimos delante de Dios es cuando realmente conocemos lo que es amor. Yo estuve buscando y me acordaba hace muchos años, cuando estaba en la escuela, no voy a decir cuántos, me acordaba que me contaban una vez una historia sobre el amor. Entonces, la busqué y quiero leérsela a ustedes un poco, porque esa historia trata de explicar desde el punto de vista del ser humano lo que es el amor. Y entonces dice, cuentan que una vez se reunieron todos los sentimientos y cualidades del hombre. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura les propuso: oigan, vamos a jugar a las escondidas. La intriga levantó la ceja y la curiosidad, sin poder de mantenerse, preguntó: ¿escondidas? El entusiasmo danzó, seguido de la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda y a la apatía, que nunca se interesaban por nada. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre cayó detrás de la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió detrás de la sombra del triunfo, que por propio esfuerzo había conseguido llegar a la copa más alta del árbol. La generosidad casi no lograba esconderse, porque cada lugar que encontraba le parecía bueno. Para alguno de sus amigos, si era un lago cristalino, ideal para la belleza; si era la copa del árbol, perfecta para la timidez; si era una ráfaga de viento, magnífica para la libertad. Así es que terminó escondiéndose en un rayo de sol. El egoísmo, un lugar bueno desde el principio. El egoísmo en un lugar bueno desde el principio, ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió detrás del arco iris y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. Cuando la locura terminaba de contar, el amor todavía no había encontrado lugar para esconderse, pues todos estaban ya ocupados, hasta que encontró un rosal y cariñosamente decidió esconderse entre sus flores. Concluyó la locura y comenzó la búsqueda. La primera en aparecer fue la pereza, apenas 3 pasos de una piedra. Sintió vibrar a la pasión y al deseo en los volcanes. En un descuido encontró a la envidia y, claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo que buscarlo, él solo salió disparado de su escondite, que en verdad era un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al aproximarse a un lago descubrió a la belleza. La duda fue más fácil de encontrar. Estaba sentada sobre un cerro sin decidir dónde esconderse.
Y así iba encontrándonos a todos, al talento entre la hierba fresca, a la angustia en una cueva oscura, pero el amor no aparecía por ningún lugar. La locura lo buscó detrás de cada árbol, debajo de cada roca del planeta y encima de las montañas. Cuando estaba a punto de darse por vencida, encontró un rosal y comenzó a mover sus ramas. Entonces escuchó un grito doloroso. Habían herido al amor en los ojos. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rezó, imploró, pidió perdón y prometió ser su guía para siempre. Es por eso que desde entonces el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. La historia, ¿verdad? Esa anécdota trata de decirnos algo importante del amor, una característica que según, y si lo vemos desde nuestra historia, ¿verdad? O desde la humanidad, es que el amor es ciego, ¿verdad? El amor no, en teoría, no ve a quien está amando y por eso muchas veces se justifican ciertas acciones. Entonces, y la locura siempre lo acompaña, siempre el que ama está loco. Esa es una de las características de las que el mundo o las que las personas dicen que es el amor, ¿verdad? Primero, no mira a quien ama y segundo, está loco. O sea, ¿usted cómo puede amar de esa manera? Y yo creo que eso describe un poco lo que el amor real es. Y para ir a descubrir qué es el amor real, quiero que me acompañen a Primera de Juan 4, 7, del 7 al 21. Vamos a leer Primera de Juan 4, del versículo 7 al versículo 21. No voy a adentrarme completamente en todo lo que estos pasajes realmente significan porque estuve estudiando un poco y hay mucho más de lo que yo les voy a contar el día de hoy o los que vamos a conversar el día de hoy. Pero leo para ustedes en el versículo 7, dice: Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo creo que para mí estos versículos son un poco confusos en cierto sentido, porque empieza a hablar del amor, que Dios es amor, y entonces amemos a los demás, y entonces amemos a Dios porque Dios nos amó. Entonces es un poco, ¿verdad? Si uno se pone como a leerlo por encima, cuesta un poco como ir comprendiendo, bueno, ¿y qué es el amor? ¿Verdad? O sea, ¿por qué nos habla tanto Juan del amor? ¿Por qué Juan resalta, y de hecho que es una carta que Juan
en donde Juan resalta mucho y habla mucho del amor de Dios. Y creo que una de las principales razones por las que Juan habla esto es porque Dios es amor. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Dios sea amor? Entonces vamos a ver, mi idea aquí es que identifiquemos las características del amor real a manera simple, que vienen en estos versículos. Entonces, una de las primeras características, cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es el amor? O ¿cómo, de dónde viene? O ¿qué es el asunto con esto? Una de las primeras características que nosotros tenemos que tener claros del amor es que proviene del conocimiento de Dios. Y Juan lo dice en los primeros versículos. En el versículo del 7 al 8, Juan dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ok, no cualquiera realmente puede demostrar el amor de Dios. Esto no significa que una persona que no conoce a Dios no pueda amar, porque al final nosotros somos imagen de Dios y tenemos ciertas características de Dios en nuestras vidas. Pero el amor no está completo si no hay un conocimiento real de Dios. Ahora bien, hay que entender que cuando Juan está hablando acá del amor o de conocer a Dios, dice que utiliza una palabra específica para la palabra conoce, que se llama ginosco. Creo que esto es en griego, ¿verdad? En griego la palabra que utiliza es ginosco, que se refiere a un conocimiento por experiencia. O sea, no es un conocimiento intelectual de Dios, no es saberme la Biblia de tapa a tapa, ¿verdad? No es conocer toda la descendencia y todos los nombres y toda la historia. No, ese no es el conocimiento real de Dios del que Juan nos está diciendo que si nosotros conocemos a Dios, entonces nosotros amamos a los demás. Y esa es la primera característica del amor. La primera característica del amor real es que conoce por experiencia a Dios. Sabe y ha vivido y ha experimentado el amor de Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Cuándo yo he experimentado el amor de Dios? ¿Qué significa experimentarlo? Significa saber o haber vivido su misericordia, ¿verdad? O sea, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos amó. Joseph hablaba el domingo pasado de Romanos 3:23, hablaba de la salvación, que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Eso es experimentar el amor de Dios. Cuando yo entiendo que Dios envió a su Hijo, a Jesús, y que éste se despojó de sí mismo y que sabía que yo iba a fallar, pero no le importó saber que Karen iba a fallar en el 2020 y fue a la cruz y murió, ¿verdad? Cuando yo experimento, cuando yo he estado y reconozco que definitivamente yo necesito del amor de Dios y lo veo todos los días, es cuando yo he conocido a Dios. Porque nos vamos a encontrar o nos encontramos muchas personas que conocen mucho de Dios, pero ¿conocen a Dios? O sea, una cosa es saber quién es Dios y otra cosa es conocerle personalmente. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar como iglesia. Porque no, y me refiero como iglesia, no como iglesia en general, sino como cuerpo de Cristo, porque cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y somos una parte importante. Entonces, yo necesito conocerle, experimentarle, que mi vida realmente sea un reflejo del conocimiento y de la experiencia diaria que yo tengo con Dios. Y yo creo que
aquí es donde nosotros nos tenemos que preguntar, en todos los días de nuestra vida, cuando nosotros nos enfrentamos o conocemos situaciones, nos preguntamos, ¿qué haría Jesús en este caso? Digamos, cuando nos enfrentamos a una situación, conocer o experimentar a Jesús es cuando lo podemos traer a práctica diaria, en la práctica diaria, en el que podemos decir, mira, me están gritando en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría Jesús en este caso? Lo conozco tan bien como para saber qué haría Él, qué haría Dios, qué pide Dios de mí. Porque el Señor pide que controlemos las emociones y el Señor pide que nos quedemos callados, pero nos cuesta. No sé si me doy a entender. Es como Dios lo que pide de nosotros es que le experimentemos y le conozcamos en el día a día. Esto no es una cuestión de cuánto conocimiento teológico tenemos de Dios, es cuánto conocimiento real y en la vida diaria tenemos de Dios. Y esa es la primera característica del amor real. Eso es lo primero que identifica el amor real. Ahora bien, solo cuando nosotros tenemos ese conocimiento lo podemos pasar a otros. Solo cuando experimentamos a Dios podemos amar a las demás personas. De lo contrario, probablemente vamos a demostrar un amor condicional, porque esa es la característica del amor, es que si usted me da, yo le doy, pero si usted no me da, yo no le doy, ¿verdad? Es un amor más egoísta, y por eso creo que también el amor real es ciego, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque no está buscando características X de las personas para amarlas, las está amando tal y como son, y ese es el conocimiento de Dios. Ahora bien, la segunda característica que encuentro en esta lectura que nos dice Juan del amor real es que se trata de despojarse y no de recibir. Dios nos muestra que el amor real se despoja de sí mismo y no espera recibir nada a cambio. El versículo 9 y el versículo 10 dicen: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El amor real tiene la característica de desprenderse, de no esperar nada a cambio. Dice: el Padre entregó a su Hijo. Esto muestra lo que es el amor y lo que significa. El amor no solo se define por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, no solo por lo que Jesús dejó, sino también se define por la entrega del Padre. Fue un sacrificio para el Padre enviar a la segunda persona de la Trinidad y un sacrificio el derramar el juicio que nosotros merecíamos sobre Dios, su Hijo. Yo creo que eso es bastante potente, digamos, el que Jesús se despojara, y yo nunca lo había visto así, el que Jesús se despojara de sí mismo fue una muestra de amor, pero también fue una muestra de amor la del Padre, que aceptara y que enviara a su Hijo y que su Hijo recibiera todo el castigo. Nosotros pues la mayoría no somos padres, Joseph está a punto de serlo, pero imagínense solo en pensar en entregar a su hija a una persona o a un hombre que le vaya a maltratar o que le vaya, o sea, no entra, ¿verdad? O sea, y que por hacer eso la otra persona se va a salvar. O sea, no cabe, o sea, cuesta pensar, pero el Padre hizo esa muestra de amor. Él se despojó de su Hijo y nos envió para que tuviéramos salvación. Quiere decir que Él es amoroso. Y no podemos conocerlo sino solo a través de Jesucristo y del conocimiento y entendimiento de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de la salvación. Entonces, la primera característica viene del conocimiento de Dios, y ese conocimiento es experiencia, ¿verdad? No conocimiento teológico. Y la segunda característica es
se trata de despojarse. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros como cristianos a despojarnos de nosotros mismos, de nuestras comodidades, de lo que nosotros tenemos por demostrar el amor al mundo? Porque vea que Juan lo dice claramente, solamente conociendo a Dios y solo así vamos a demostrar que Él está en nosotros. De otra manera no lo vamos a demostrar. Nosotros no vamos a demostrarle al mundo que Dios está en nuestras vidas predicando en la calle nada más. No le vamos a demostrar al mundo que Dios es real y que el amor es real y que Dios existe y que realmente Él es quien es, encerrándonos todos los domingos en la iglesia. Se lo vamos a demostrar en el trabajo, se lo vamos a demostrar con nuestra relación con los vecinos, se lo vamos a demostrar con la relación en nuestras familias. Ahí es donde nosotros vamos a demostrar que realmente Dios es real. Porque la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué usted hace esto? Porque amo a Dios. Y lo he conocido y lo he experimentado y sé lo que significa estar ahí perdido en el dolor, en el pecado, y que Él me rescate y me ame por quien yo soy, porque para Él soy su hija. Entonces, a Dios la gente lo va a encontrar en nuestra vida. Ahora, un tercer elemento o una tercera característica del amor real es que el amor real no teme el castigo. Ahí en Juan 4, en el versículo 18, nos vamos a ir al 18, dice, si no, bueno, vamos a leer un poquito el 17. Perdón. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio, comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Dice un comentario bíblico que encontré por ahí: la plenitud del amor significa que no nos encogemos de miedo ante Dios, temiendo su juicio, ni ahora ni en el día del juicio. Sabemos que todo el juicio que merecemos, pasado, presente y futuro, fue derramado sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. El verdadero amor no teme el castigo. No teme el y si hago esto, ¿qué va a pasar? Y si, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es la razón por la que haces lo que haces? ¿Estás haciendo lo que sea que haces por amor a Dios, o por amor al dinero, o por amor a los hombres, o por qué estás haciendo lo que haces? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Cuál es tu razón de estar aquí el día de hoy? ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Porque me va a castigar? ¿Porque es que creó un infierno y me va a mandar al infierno si no voy a la iglesia? Ese no debería ser nuestro motivo de seguir a Cristo. Yo no dejo de ir a un lugar porque sea pecado hacerlo, sino porque sé que no agrado a Dios en eso. Y no porque me vaya a mandar al infierno, sino porque Él me ha dado tanto que lo único que yo puedo hacer es glorificarlo con las cosas que hago. No sé si me estoy dando a entender. Nosotros, cuando hemos conocido el amor real, cuando hemos conocido el amor de Dios, no tenemos miedo al castigo que venga por Él. No vivimos bajo el miedo, no vivimos con el miedo de qué va a pasar. Vea, no ve lo que está pasando allá en Medio Oriente, vea, se viene una recesión, vea, se viene aquí, viene la guerra. Usted no vive ignorando la realidad, pero no vive temiendo a ella, porque sabe que su confianza está en Dios, porque sabe que el verdadero amor echa fuera el temor. Yo sigo confiando que Dios está conmigo, yo sigo confiando que Él es fiel y que Él me ama, y que si yo vivo para Dios, Él me va a respaldar, que si yo vivo para Dios, Él va a ser fiel.
No tengo por qué temer. Ahora, si yo vivo temiendo al futuro, si yo vivo temiendo a lo que va a pasar, si yo vivo temiendo las cosas, entonces tengo que preguntarme si realmente he conocido a Dios. Porque al final Dios es amor. No es todo lo que es Él, es una característica de su carácter. Pero es la esencia de lo que es. Por eso nadie que no tenga a Dios en su corazón y no le haya experimentado, no puede amar de verdad. Puede intentar hacerlo, pero en el camino se va a cansar. Puede intentar hacerlo, pero al final va a haber un deseo de recibir algo a cambio. Ahora que yo me encuentro en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro, me doy cuenta que mucha gente se mueve por una causa y por amor a la causa, pero la mayoría espera algo a cambio. La mayoría espera aunque sea un gracias. Y qué difícil, porque cuando es para Dios, no tenés que esperar nada de nadie. No tenés que esperar nada. Y el mismo Jesús lo dijo cuando sanó a los 10 leprosos y solo uno regresó. De 10 que fueron sanos, uno regresó. ¿Okay? No espere que porque usted demuestre amor, el mundo le va a dar de vuelta algo. Y al final, en esto se resume el amor real en Dios. Y en mi conocimiento y experiencia con Dios. Y me doy cuenta que puedo, cuando yo logro entender, comprender, experimentar y vivir el amor real, y no vivo por miedo, sino que vivo por fe y vivo por gracia, y me doy cuenta de su misericordia y su gran amor hacia mi vida, es cuando yo lo puedo conocer y puedo entonces compartirlo con los demás. Por eso la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Antes de amar al prójimo, tengo que amar a Dios y amarme a mí mismo para amar al prójimo, porque si no quedo ahí. Es un mandamiento, en esto se resume la ley, dice la palabra, o sea, dice Jesús, en esto se resume, en que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante que conozcamos el amor de Dios, que lo conozcamos, pero que lo vivamos día tras día, que vivamos su esencia, que vivamos lo que realmente es Él, porque Él es amor. Y el mundo lo disfraza, o sea, actualmente, por eso el mundo, la gente ha disfrazado el amor en la lujuria, en el deseo, en los momentos de felicidad, en los momentos buenos, ahí ha disfrazado el amor, pero el amor no es eso. El amor es Dios en nuestras vidas, manifestándose a las demás personas sin miedo a lo que van a decir. Y yo creo que aquí se cumpliría esta descripción de que el amor es ciego. Porque es una locura para el hombre que amemos a Dios. Es una locura amar a Dios. ¿Cómo que usted es cristiana? Sí, yo soy cristiana. Sí, ya, entonces ya te ven raro, ¿verdad? Está loco, como usted no va a bailes, usted no toma, pero ¿cómo hace para divertirse? Está mal. O sea, lo digo porque me ha pasado. ¿Cómo hace usted? Y no, yo vivo tranquila, yo vivo bien. Porque para el mundo es locura amar a Dios. Y va a ser mucho más locura demostrar su amor a las demás personas sin una condición y sin temor a que me vayan a devolver o no me vayan a devolver, sin temor a lo que me vaya a pasar, viendo a la persona como Jesús la vio o como Dios los ve, con amor, con ojos de amor y de misericordia. Claro, ¿verdad?
Dios no se resume solo en amor. Él es justo, Él es fuego consumidor, Él tiene muchas características en su carácter, pero una de ellas es el amor. Y creo que esa es una característica que debe prevalecer en nosotros como iglesia. La iglesia Abba debe ser una iglesia que ame, y que ame con el fuego y el amor de Dios, que no le tenga miedo a amar, que entienda que ese es nuestro ministerio. En Pérez Celedón, en la región Brunca, en Costa Rica, en donde quiera que estemos, nuestro ministerio es amar. Y estamos aquí para amar y nada más. Para eso estamos. Y por eso buscamos a Dios, para poder amarle a Él, para poder conocer el amor y amar a Él, porque Él lo dice bien claro, y termino con este versículo. Que dice, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama a Dios ha nacido de Él y lo conoce. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no puede amar no puede conocer a Dios. Yo les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar, y ahí donde usted está, dígale al Señor que, bueno, dígale lo que usted quiera al Señor, pero ojalá podamos decirle a Dios que nos enseñe a conocerlo, para que podamos amar de corazón y demostrar ese amor. Que si Él nos puso en esta iglesia, si Él nos plantó en este lugar, fue para demostrar su amor en todo tiempo y en todo lugar. Demostrar su amor a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Que podamos demostrar ese amor a las personas día tras día. Yo sé que no es fácil, porque somos humanos y significa renunciar a muchas cosas, pero sí podemos ir un día a la vez tratando de mejorar y acercarnos más a Dios, porque eso solo es posible si nos vamos acercando poco a poco a Él. Padre celestial, Dios del universo, creador, Señor, de todas las cosas que existen en la tierra, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, te alabamos y te glorificamos, Dios, y venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote, Señor, porque nos has amado primero, Señor, porque no estaríamos aquí, Dios, en esta hora si no fuera por tu misericordia y por tu amor, Señor. Si tú no nos hubieras amado primero, si en medio de nuestro pecado no nos hubieras visto, si en medio de nuestra situación no nos hubieras visto y nos hubieras escogido para tu gloria y para tu honra, Señor Dios. Estamos aquí, Dios, porque hemos sido resultado de tu amor. Ahora, Dios, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a acercarnos a ti, ayúdanos a amar como tú quieres que ames, Señor. Padre, porque si nosotros como iglesia, Dios, no nos acercamos a ti, Dios, el mundo no te va a poder conocer, Señor. Que podamos entender que como hijos de Dios, que como resultado de su amor tenemos que llevar ese amor a las demás personas, y tenemos que vivir en amor, en justicia, en rectitud, Dios, para tu gloria y para tu honra, Dios. Que nada hacemos, Señor, conociendo toda la Biblia, Señor, si no hemos experimentado tu amor, Señor. Permítenos conocerte día tras día, Señor. Que esta iglesia se caracterice por ser una iglesia que ama, Señor, que ama en todo tiempo y en todo lugar, que ama, Señor, en tiempo y fuera de tiempo, Señor, que sabe, Dios, acercarse a ti, conocerte y llevar el amor a las personas, Dios. Que seamos una iglesia, Dios, con un corazón como el que tú quieres, Señor, como tu corazón, Señor Dios, para que el mundo, Señor, en medio de la necesidad pueda verte a ti, Señor, y pueda conocerte, porque tú eres amor, Señor.
que podamos ser ese reflejo de tu amor en el mundo, en nuestras casas, con nuestras familias, Dios, con nuestros vecinos, con nuestras comunidades, Señor, en donde quiera que estemos, podamos reflejar tu amor, Señor, porque tú eres grande y eres maravilloso, Dios. Gracias por tu palabra, porque ella siempre transforma, Señor, y siempre, Dios, nos llena, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.